estimadas autoridades del Ministerio del Ambiente. Nuestro equipo se encuentra conformado por Pedro Cama, John Ganaza, Aldana Valverde, Kelly Quispe y quienes habla Ana Olivares, estudiante de la UTP. En esta ocasión, continuando con nuestra investigación sobre el bosque tropical del Pacífico de Tumbes, abordaremos el impacto ambiental que afecta a este ecosistema, analizando sus principales causas y consecuencias. Nuestro objetivo es evaluar el estado actual del bosque, identificando sus principales amenazas y resaltar la importancia de su conservación para garantizar su sostenibilidad. El bosque tropical del Pacífico de Tumbes se encuentra ubicado a la costa norte del Perú, entre las provincias de Tumbes y Zarumillas. Este ecosistema es estratégico por su alta biodiversidad, ya que alberga especies únicas en flora y fauna, y muchas de ellas endemáticas. Además que cumple funciones vitales como la regulación del clima, la protección de suelos y fuentes de agua, y es el sustento de comunidades locales que dependen de sus recursos. Por ello, el bosque tropical del Pacífico de Tumbes representa un patrimonio natural de gran valor para el Perú y para la región, cuya conservación es fundamental para las generaciones actuales y futuras. Esta presentación no solo destacará sus características y amenazas, sino también la necesidad de promover acciones de protección y manejo de sostenibilidad que aseguren su permanencia en el tiempo. Ahora vamos a identificar los diversos impactos ambientales en el ecosistema de estudio, es decir, del bosque tropical del Pacífico. En primer lugar, entenderemos qué es el impacto ambiental. Es la alteración, la modificación en calidad y cantidad de los componentes del medio ambiente y los ecosistemas producidos por las actividades humanas. En el agua. En el río Tumbes, que desemboca en el bosque tropical del Pacífico, se han hallado concentraciones de metales, según la Autoridad Nacional del Agua y el Informe Nacional sobre el Estado del Ambiente. Se ha encontrado además en el aire incremento de dióxido de nitrógeno, que es un gas tóxico y corrosivo de color paro rojizo, y en el aire actúa como un contaminante atmosférico de gran peligro en los seres vivos, por ejemplo, en los seres humanos. Luego se ha encontrado en el suelo cambios de cobertura vegetal en el uso de la tierra y la deforestación, que es la pérdida de los bosques. En el ecosistema de estudio, se ha perdido una superficie de cobertura vegetal total de 3.359.40 hectáreas, según el MINAM, el Ministerio del Ambiente. Entonces, para resumir, los impactos ambientales en el ecosistema de estudio son los siguientes. En el agua, concentración de metales. En el aire, incremento de dióxido de nitrógeno. Y en el suelo, en en los bosques se ha perdido, pues, cobertura vegetal de 3.359.40 hectáreas. A continuación, vamos a escuchar qué ha producido, qué ha causado todos los impactos ambientales en nuestro ecosistema de estudio. El impacto ambiental sobre el bosque tropical del Pacífico tiene varias causas, tanto naturales como antrópicas. En las causas antrópicas está la deforestación. Esto provoca la pérdida de la biodiversidad y que se altere el equilibrio del ecosistema. También tenemos la expansión agrícola y ganadera. El aumento de cultivos y pastizales ha provocado que los suelos se degraden y que se destruyan hábitats naturales. Además, el uso de fuego para limpiar terrenos genera incendios forestales y pérdidas masivas de flora y fauna. Por otro lado, en las causas naturales tenemos el fenómeno del Niño, que con las intensas lluvias genera inundaciones, erosión del suelo y cambios en la vegetación. Y otra causa relevante es el proceso natural del ecosistema,
como los cambios climáticos estacionales o plagas naturales que también afectan el bosque. Aunque son parte del equilibrio natural del ecosistema, estos pueden intensificarse. Los impactos naturales no son problemas por sí solos, sino que se agravan por la acción humana. Por ejemplo, la deforestación hace que los suelos estén más expuestos y cuando llega el fenómeno del Niño haya más erosión y más inundaciones. En conclusión, los problemas ambientales, el impacto ambiental del bosque tropical del Pacífico no se deben únicamente a factores naturales, sino a la interacción de estos con las actividades humanas que debilitan el ecosistema y afectan su vulnerabilidad. Bueno, ahora hablaré acerca de las consecuencias del impacto ambiental en el bosque tropical de Pacífico de Tumbes. Estas son muy graves porque afectan tanto a los seres vivos como a los elementos no vivos del ecosistema. En primer lugar, se produce una pérdida de biodiversidad. La deforestación y la destrucción de hábitats reducen la población de especies de flora y fauna, algunas de ellas únicas en esta región. Esto pone en riesgo una supervivencia y altera el desequilibrio natural del bosque. En segundo lugar, se afectan las cadenas alimentarias. Cuando disminuye cierta especie de cierta planta o animal, otras especies también resultan perjudicadas porque dependen de ellas de alimentarse o reproducirse en esto. Esto genera un desequilibrio ecológico en todo el ecosistema del mundo. En otras consecuencias, importante es la degradación del suelo. La tala de árboles deja el suelo expuesto a la erosión causada por la lluvia, el viento. Entonces, esto reduce la fertilidad del suelo y dificulta el crecimiento de la vegetación. Además, la contaminación de ríos, como las empresas que hacen, las fábricas, la contaminación de los ríos, las quebradas disminuyen, la calidad del agua. Esto afecta a los organismos acuáticos, también en las comunidades que utilizan estos recursos para sus actividades diarias. Finalmente, la pérdida de la cobertura forestal reduce la capacidad del bosque para capturar el dióxido de carbono, la contribución del cambio de clima que hay en ciertas alturas, aumentando la vulnerabilidad de la zona frente a los fenómenos extremos como sequías, inundaciones, los fenómenos del Niño que tenemos nosotros. En conclusión, más que todo, el impacto ambiental del bosque tropical genera consecuencias ecológicas, sociales y económicas que amenazan la conservación de este importante ecosistema peruano. Para finalizar, quiero invitarlos a reflexionar sobre una realidad preocupante. El bosque tropical del Pacífico es uno de los ecosistemas más diversos y únicos del Perú. Está desapareciendo poco a poco por la causa de nuestras propias acciones. La deforestación, la tala ilegal, la expansión de actividades humanas han provocado que la pérdida de miles de hectáreas de bosque estén afectando no solo a plantas, animales, sino también al equilibrio ambiental del que todos dependemos. Cada árbol que se pierde representa un hábitat destruido, una especie en riesgo y una oportunidad menos para conservar nuestro patrimonio natural. Las consecuencias ya son visibles: la disminución de la biodiversidad, la degradación de los suelos, la alteración de los recursos hídricos más que todo, y un impacto negativo en las comunidades que viven gracias a estos recursos que este ecosistema brinda. Lo más preocupante es que muchos de estos daños pueden llegar a ser irreversibles si no actuamos a tiempo. Esta investigación nos deja una enseñanza muy importante. Proteger el medio ambiente no es una opción, es una necesidad, ya que el futuro del bosque tropical del Pacífico depende de las decisiones que tomemos hoy, porque si continuamos explotando o sobreexplotando sin responsabilidad
Las próximas generaciones van a conocer este ecosistema a través de videos y solo fotos, ¿no? Por ello es fundamental fortalecer la educación ambiental, promover prácticas sostenibles y asumir un compromiso real con la conservación de la naturaleza, porque cuando desaparece un bosque no solo perdemos árboles, perdemos biodiversidad, equilibrio ecológico y parte de nuestro propio futuro. Nuestras referencias para este trabajo fueron ANA, que es la Autoridad Nacional del Agua, y NEA, que es el Informe Nacional sobre el Estado del Ambiente, MINAM, que es el Ministerio del Ambiente del Perú. También tenemos a CERNAM, que es el Servicio Nacional de Áreas Protegidas por el Estado peruano, y el informe del repositorio de la Universidad Nacional de Tumbes.